Porción bíblica: Yitro, el suegro de Moche, quinta parte, jueves. Éxodo capítulo 19, versículos del 7 al 19. El poder del entusiasmo. Resumen. Durante los siguientes 6 días, Elohim hizo que el pueblo hebreo se prepare para la revelación de la entrega de la Torá. En la mañana del 6 de Sivan, Elohim comenzó a revelarse en el monte de Sinaí. Comentario quinta parte. El hecho de que la montaña estuviera cubierta de humo indicaba que la entrega de la Torá permitió que el mundo físico sea afectado por la espiritualidad. Esto enseña que la clave para transformar todos los aspectos de la vida, espacio, tiempo y conciencia, es asegurarnos que todos los aspectos de nuestra vida espiritual estén imbuidos con fuego, es decir, calidez y entusiasmo por Jehová y su Torá. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y llevó Moche a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo contestó por la tarde el segundo día del tercer mes, cuando Moche había bajado del monte. En la mañana siguiente, el tercer día de Sivan, Moche subió de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Y Jehová dijo a Moche: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moche comunicó a Jehová las palabras del pueblo. El tercer día del tercer mes, llamado Sivan, Jehová le comunicó estas palabras a Moche. Luego él bajó y habló con el pueblo, y luego subió otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Jehová dijo también a Moche: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que se laven sus vestidos. Esto significa que Moche tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto días del mes de Sivan. Según la tradición, la Torá fue entregada en Shabbat el día 6 de Sivan. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aunque fue el día 6 del mes, el Eterno está usando la expresión tercer día en alusión a la resurrección del Mesías, en la cual también manifestó su gloria de una manera extraordinaria. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. La santidad implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Santidad significa hacer una división entre unas cosas y otras. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. Hay niveles, límites. Cuando más santa sea una persona, más podrá acercarse al Eterno. La santidad tiene que ver con el acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los sacerdotes. El pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave traspasar los límites que el Eterno marca. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección y el Eterno le insta a Moche varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es yovel, que significa cuerno, especialmente cuerno de carnero. Según la tradición, este cuerno está representado por uno de los que Abraham tomó del carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Y Moche bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. La santificación consistía en 4 cosas. Santificación del cuerpo: pasar todo el cuerpo por agua purificadora, una milbe, un baño ritual, un bautismo, para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte. En primer lugar, por haber tenido un contacto físico con algún cadáver o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual.
En Ezequiel 16 del 8 al 9 hay una alusión a que no solamente lavaron sus ropas, sino también sus cuerpos para entregarse al Eterno. Santificación de la ropa. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. Santificación mental y espiritual. Armarse con una mente de expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Eterno. No tener relaciones conyugales, lo cual produce impureza ritual, por su relación con la muerte, por los espermatozoides que mueren sin producir vida humana para lo cual fueron creados. El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen esté dentro de la mujer no produce impureza ritual. Pero en el momento de ser expulsado de la matriz produce impureza. Pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya no podrán producir vida y no causarán impureza ritual. Esa es la razón por la que no podían acercarse a la mujer durante los 3 días. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta fue la primera celebración de Shavuot, del primer Pentecostés. En Pentecostés fue entregada la Torá desde el cielo, y en Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la resurrección del Mesías, fue renovado el pacto y la Torá fue escrita en el corazón de Israel. En Hechos 2 del 1 al 4 está escrito: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se postraron sobre cada uno de ellos. Todos ellos llenos del espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces Moche sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, y ellos quedaron al pie del monte. El pueblo es sacado para encontrarse con Elohim según Deuteronomio 33:2. El Eterno también salió a recibir al pueblo como está escrito. Dijo Jehová: vino del Sinaí y les estableció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos, y su diestra había fulgor centelleante para ellos. Aquí no dice que el Eterno vino al Sinaí, sino que del Sinaí. Esto nos enseña que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo. La tradición de la boda hebrea está íntimamente ligada con el evento de la entrada en el pacto y la entrega de la Torá. Israel es la novia. El Eterno es el novio. Moche es el amigo del novio. Los ángeles son los testigos. La densa nube es la jupá, el dosel matrimonial. La mujer es redimida de su estado de esclavitud para que se pueda casar. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo el mediador. La mujer acepta la propuesta voluntariamente y el amigo pasa la respuesta al hombre. La mujer pasa por una tevilá, un baño ritual, para así entrar en un nuevo nivel. El evento es anunciado con un toque de chofar. El novio sale de su lugar para ir al encuentro de la novia. La novia sale de su casa al encuentro del novio. Los dos entran en primer lugar al paso del pacto matrimonial hebreo llamado Kiddushin, santificaciones. Cuando los dos se santifican, consagran, se apartan el uno del otro. Ya están atados el uno al otro, por eso este paso también es llamado Erusin, del verbo aras, atar. En ese momento se entrega un contrato matrimonial a la novia llamado Ketubá, escritura donde están estipuladas las condiciones del pacto matrimonial.
En Deuteronomio 27 vemos que hay un tiempo entre ese primer paso de desposorio y el casamiento. En Deuteronomio 22, del 23 al 24, vemos que el primer paso del pacto matrimonial hace que ella sea llamada la mujer de él, aunque no hayan consumado el matrimonio todavía. Antiguamente podías pasar hasta 12 meses entre el primer y el segundo paso. Hoy en día se hacen los dos pasos el mismo día. Después del primer paso, Kiddushin, la novia va a la casa de su padre para preparar su traje de bodas y otras cosas. El novio va a la casa de su padre para preparar una vivienda para los dos. Cuando el padre del novio ve que los dos están listos, da permiso a su hijo con un toque de chofar para que vaya a tomar su esposa. El hijo se va a la casa de la novia y la arrebata para llevarla a su casa, a la casa de su padre, donde se efectuará el segundo paso matrimonial llamado lakat, tomar. El pueblo de Israel es representado en las escrituras de diferentes maneras en relación con el Eterno. A veces es llamado hijo, en Éxodo 4:22. A veces es llamada hija virgen, Jeremías 14:17. A veces es presentado como una esposa que ha pasado por los dos pasos matrimoniales y tiene hijos, Ezequiel 16, Oseas del 1 al 3. En Jeremías 2:2 está escrito: Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Después del primer paso matrimonial son llamados tanto esposo y esposa como novio y novia. Tienen un pacto matrimonial pero no ha sido consumado todavía. No tienen el derecho de cohabitar hasta pasar por el segundo paso. Si alguien es infiel durante el tiempo del desposorio, es reo de muerte. Esto implica que cuando la novia Israel fue infiel con el becerro de oro, un amante que pasó por el camino, Jehová tenía todo el derecho legal de ejecutarla. Pero Moche entró y salvó al pueblo. El pacto que luego fue hecho tenía a Moche como aval, según está escrito en Éxodo 34:27. Entonces Jehová dijo a Moche: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Esto quiere decir que la relación entre Israel y Jehová nunca llegó a ser como en su estado original. El pecado del becerro de oro hizo que no se pudo consumar el matrimonio. Hacía falta una renovación del pacto, como está escrito en Jeremías 31:32, donde se habla de un pacto diferente al que sucedió en la salida de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. La ruptura del pacto matrimonial entre Jehová e Israel se hizo cuando Israel pecó con el becerro de oro. En este texto está escrito que el Eterno fue un esposo para Israel en el momento cuando ella rompió el pacto. Esto implica que habían pasado por el primer paso del matrimonio, no necesariamente el segundo. En Oseas 2 del 14 al 15 y 19 al 20 está escrito: por tanto de aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová. Aquí se está hablando de una renovación del desposorio entre el Eterno e Israel, es decir, del primer paso del pacto matrimonial. Esta renovación fue hecha mediante la sangre del Mesías Yeshua, como hemos dicho antes, en la primera celebración de Shavuot después de la resurrección, el mismo día cuando se conmemoraba el primer desposorio entre Jehová e Israel. Vino el Espíritu de Santidad sobre los fieles en Israel para sellar la renovación del pacto y escribir la Ketubá, el contrato matrimonial, en el corazón de la novia, para que ella fuera fiel
y no pecara de nuevo. En los escritos mesiánicos, la Brihadacha, conocidos como el Nuevo Testamento, el Hijo es representado como el novio y su congregación como la novia. En Mateo 22:2 está escrito: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. En 2 Corintios 11:2 está escrito: os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. En Efesios 5 del 31 al 32 está escrito: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habló con referencia al Mesías y la congregación. En Apocalipsis 19:7 está escrito: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El Hijo viene a representar al Padre en su relación con Israel. Todo lo que hace el Eterno en este mundo lo hace a través del Mesías. La renovación del pacto fue hecha con Israel, según Jeremías 31:31, no con otro pueblo. La congregación del Mesías es la parte más elevada de Israel, el Israel celestial, en el cual también han sido incorporados los justos de las naciones por medio del nuevo nacimiento en el Mesías. En Hebreo 12, 22 al 24 está escrito: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Elohim vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En el mundo celestial, el pueblo del Eterno es uno solo, pero en la tierra se divide en dos: los hijos de Abraham de la circuncisión y los hijos de Abraham de la incircuncisión. Yeshua no fundó una nueva religión, porque si lo hubiera hecho sería un falso profeta. La novia del Mesías es la parte más elevada, los elegidos de Israel, que se pueden ver en Juan 3 del 26 al 29, donde está escrito: y vinieron a Yohanan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jardín, que quien diste testimonio está haciendo tevilá, y todos van a él. Respondió Yohanan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. El mensaje de este profeta revela que la novia es parte del pueblo de Israel. La novia, la congregación, existía antes de la muerte del Mesías, como está escrito en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella. No se puede amar algo que no existe. La congregación existía mucho antes de Yeshua, como se puede ver en Hechos 7:38, donde está escrito: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. En Hebreos 2:12 hay una referencia a las palabras de Yeshua justo antes de su muerte, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré alabanzas. Aquí dice que Yeshua anunciará el nombre del Eterno a sus hermanos y cantará alabanzas en medio de la congregación, la iglesia. El texto está sacado del Salmo 22, que Yeshua citó cuando estaba colgado sobre el madero. En los versículos 22 a 23 del mismo Salmo está escrito: hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle. Descendencia toda de Israel. Este texto nos muestra que la congregación en la cual
el Mesías iba a anunciar el nombre de Jehová y cantar alabanzas, se compone de los que temen al Eterno, que hace referencia a los justos de entre las naciones junto con toda la descendencia de Jacob y toda la descendencia de Israel. Esta es la congregación por la cual murió el Mesías para purificarla y llevarla a la perfección, como está escrito en Efesios 5 del 25 al 27. El Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni como semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando el Mesías habla de edificar su congregación en Mateo 16-18, no se está refiriendo a un pueblo nuevo, separado de Israel, sino del mismo pueblo de Israel, que también incluye a los justos de las naciones, conforme está escrito en Jeremías 31:4. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, y de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. En Jeremías 31:4 dice: de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. En Jeremías 33:7 está escrito: restauraré el bienestar de Yehudá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Estos textos nos muestran que la edificación de la congregación del Mesías no es otra cosa que la restauración y la perfección de la fidelidad dentro del pueblo de Israel. En Mateo 16:18 está escrito: yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Yeshua promete edificar el pueblo de Israel sobre el fundamento del Mesías, que ha sido colocado en el cielo. El que no es edificado sobre este fundamento perderá finalmente el derecho de ser parte del pueblo de Israel celestial, como está escrito en Hechos 3:23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Las puertas del Sheol, el reino de los muertos, es una expresión hebrea, un hebraísmo, que hace referencia a las puertas de las ciudades gentiles, es decir, a los gobiernos de las naciones. Estos gobiernos no podrán resistir el avance de la congregación del Mesías. Hay una referencia a eso mismo en Génesis 22:17, donde está escrito: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esta palabra fue dada a nuestro padre Abraham justamente después de haber atado a Yiscak sobre el altar. Así que los que van a poseer las puertas de sus enemigos, las puertas del Sheol, son los descendientes de Abraham por el hijo de la promesa que fue sacrificado, no otro pueblo. La misma profecía se encuentra en Génesis 24:60, donde la familia de Ribca pronuncia la siguiente bendición: y bendijeron a Ribca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas, y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Así que queda claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, descendientes de Abraham y Ribca, renovado, reedificado y elevado por medio del Mesías Yeshua. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.